En pleno siglo XXI, una de las comuniones cristianas más grandes del mundo se está partiendo en dos. Sí, así es. Décadas de amargas disputas sobre la fe, el sexo y quién tiene la última palabra, pues han llevado al anglicanismo a un punto de quiebre. Pero mientras un lado se aleja de sus raíces, otro está mirando hacia un lugar que sus antepasados abandonaron hace 500 años, a Roma. Bueno, ¿cómo es que miles de anglicanos están regresando a la Iglesia Católica? Bueno, la respuesta, pues es una increíble historia de crisis, convicción y una puerta abierta de par en par por el Vaticano. Bueno, para entender por qué tantos anglicanos miran hoy a Roma, pues tenemos que retroceder al siglo XVI. La Iglesia de Inglaterra, pues no nació de un debate teológico al estilo de Lutero o Calvino. El detonante, pues, fue una crisis matrimonial y política. En 1534, el rey Enrique VIII, pues desesperado por un heredero varón y furioso por la negativa del Papa a anular su matrimonio, rompió con Roma. Sí, aunque el drama real pues fue el catalizador, pues ya existían tensiones teológicas sobre la autoridad del Papa. Con el acta de supremacía, el rey se declaró a sí mismo y no al Papa como cabeza de la iglesia en Inglaterra. Pero, sin embargo, pues a diferencia de otras reformas, el anglicanismo pues no hizo borrón y cuenta nueva para diferenciar su recién iglesia. Bueno, se pensó a sí mismo pues como una vía intermedia, un camino intermedio pues entre el catolicismo y el protestantismo. Mantuvo la estructura de obispos, sacerdotes y diáconos y su liturgia fue recogida en el famoso libro de oración común. Conservó un aire profundamente tradicional y sacramental. Esta tensión incorporada pues creó desde el principio distintas corrientes. Por un lado, pues un ala más protestante, la Iglesia Baja. Por otro, pues un ala que se sentía profundamente católica, la Iglesia Alta o anglo-católica. En el siglo XIX, el movimiento de Oxford reavivó pues esta vena católica con enorme fuerza, pues insistiendo en la herencia apostólica y los sacramentos. Este movimiento sembró pues una idea que tardaría pues más de siglo y medio en florecer. Durante buena parte del siglo XX, el diálogo ecuménico pues entre católicos y anglicanos pues parecía prometedor, pero a finales de siglo, una serie de decisiones pues dentro de la comunión anglicana pues no solo frenaron en seco ese avance, sino que se abrieron abismos pues que parecían insalvables. La primera gran fractura pues llegó con la ordenación de mujeres como sacerdotes y más tarde pues como obispos. Para la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas, esto pues no era un simple cambio de disciplina, sino una ruptura con la tradición apostólica. Juan Pablo II en su carta Ordinatio Sacerdotalis de 1994, pues declaró que la iglesia no tiene autoridad para ordenar mujeres y que este juicio pues debía ser considerado definitivo o por todos los fieles. Para muchos anglicanos de corte tradicional, pues la decisión de su propia iglesia pues fue la prueba de que se estaba desviando de la fe universal. Pero pues si eso fue un terremoto, bueno, espérate, lo que sigue está peor. La revolución sexual fue la réplica, pues que derrumbó todo el edificio completo. En el 2003, la iglesia episcopal de Estados Unidos, pues consagró como obispo a Jen Robinson, ¿sí? Un hombre abiertamente homosexual que vivía en pareja. Bueno, pues poco después, varias diócesis empezaron a bendecir uniones del mismo sexo. Esto pues desató una tormenta de fuego. La división pues se hizo dolorosamente clara. De un lado, pues las iglesias más liberales y ricas del norte global, Norteamérica y Europa. Del otro, pues las iglesias más conservadoras y con un crecimiento explosivo del sur global, principalmente África y Asia. Bueno, los líderes del sur acusaron a los occidentales
pues de abandonar la enseñanza bíblica, pues para rendirse a la cultura secular. El problema pues no era solo el sexo, era la autoridad de la Biblia y la identidad misma del cristianismo. Por lo tanto, pues la comunión anglicana, pues como federación de iglesias autónomas, sin un poder central, pues no lograba encontrar una solución pues que uniera a todos. Para miles de anglicanos de tradición conservadora y anglocatólica, pues la situación se hizo insostenible. Sentían que su propia iglesia pues los había abandonado, cambiando doctrinas y una moral pues, que consideraban sagradas y no negociables. La pregunta se volvió existencial. ¿Quién tiene la autoridad para definir la fe? Si cada región o cada obispo pues puede reinterpretar las escrituras pues para adaptarse a los tiempos, ¿qué queda de la fe? Pues una santa católica y apostólica. Bueno, atrapados en esta fractura, empezaron a mirar pues más allá. Para estos grupos, pues la Iglesia Católica y el papado, pues ya comenzaron a verse no como una monarquía autoritaria, sino como un ancla de estabilidad doctrinal en un mundo cristiano, pues cada vez más fragmentado. Su lógica era directa. Si querían preservar su fe católica, pero su propia iglesia, pues ya no se las garantizaba. Quizás la única solución, pues era buscar la comunión plena con la sede de Roma. Sí, no se trataba de conversiones aisladas, no, eran parroquias enteras, grupos numerosos de laicos, sacerdotes e incluso obispos, pues empezaron a organizarse, enviaron peticiones formales al Vaticano. Su súplica, pues, era única. Queremos ser católicos en plena comunión con el Papa, pero somos anglicanos. ¿Hay un lugar para nosotros? ¿Podemos volver a casa sin dejar atrás los tesoros de nuestra herencia? La respuesta de Roma llegó el 4 de noviembre del 2009 y fue una respuesta audaz, generosa y creativamente pastoral. El Papa Benedicto XVI, un teólogo pues muy consciente de las heridas de la división, promulgó la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus, que significa grupos de anglicanos. Este documento, pues, no fue una imposición, sino una respuesta directa a las peticiones de los propios anglicanos. Benedicto XVI creó una estructura canónica, pues, completamente nueva dentro de la Iglesia Católica, los ordinariatos personales. Bueno, y se preguntarán, ¿qué es un ordinariato? Bueno, un ordinariato, imagina pues una diócesis, pero definida por personas, ¿sí? En lugar de por territorio. Está diseñada pues para acoger a grupos de exanglicanos, laicos, clérigos y obispos, pues permitiéndoles entrar en la comunión católica juntos. Aquí, pues, y aquí viene pues lo extraordinario, que les permite conservar elementos valiosísimos de su patrimonio anglicano, y su hermosa y solemne liturgia, su espiritualidad y su tradición pastoral. Esto incluye pues una dispensa para que, pues caso por caso, los sacerdotes anglicanos casados, pues se convirtieran, pues pudieran ser ordenados como sacerdotes católicos, aunque pues el celibato pues todavía sigue siendo la norma para los nuevos seminaristas. Básicamente el Vaticano dijo sí, sí hay un lugar para ustedes, sí pueden traer sus dones, su búsqueda de unidad, pues, los ha traído hasta aquí. Y la puerta está abierta, no como refugiados, pues, que deben abandonarlo todo, sino como peregrinos que traen sus tesoros para enriquecer a toda la familia católica. Hermanito, si esta historia pues de fe, crisis y reunificación te parece fascinante, pues suscríbete, comenta y activa las notificaciones. En este canal pues exploramos los grandes movimientos históricos y espirituales que siguen dando forma a nuestro mundo. Bueno, pues continuamos. Miles de antiguos anglicanos y cientos pues de sus clérigos han cruzado este puente hacia Roma. Al menos 7 obispos en servicio de la iglesia anglicana, pues renunciaron a sus cargos para convertirse en sacerdotes católicos dentro pues de este nuevo marco y otros pues les han seguido desde su jubilación.
Esta historia pues es un poderoso testimonio de la búsqueda humana de la verdad y la unidad. Sí, en un mundo pues que valora la elección individual por encima de todo. Estos hombres y mujeres pues tomaron una decisión contracultural en su búsqueda pues de una fe anclada en la roca de la tradición apostólica. Pues nos recuerdan una verdad pues muy fundamental expresada en la oración de Jesús la noche antes de morir, que el deseo de unidad pues está grabado en el corazón mismo del cristianismo. No es solo una opción, sino un mandato. Y pues para estos peregrinos modernos, el camino pues hacia esa unidad los ha llevado finalmente de regreso a casa. Hermanito, recuerda siempre esto, ponte vivo para que no te engañe ningún grupo protestante. Suscríbete a Radio Digital pues para más contenido de apologética católica con base bíblica e histórica. El Señor te bendiga.